El ataque a Cecil Ann Shepard, de 22 años, y Brian Calvin Harnell, de 20, tuvo lugar un 27 de septiembre de 1969 y fue, de entre todos los crímenes del asesino del Zodiaco, el más emblemático de todos, en tanto que aquel fue el episodio criminal del que surgió la imagen más representativa y recordada del asesino del Zodiaco, no solo por su impactante naturaleza, sino porque esta era un claro símbolo de la esencia oscura y enigmática del psicópata que se escondía tras el inquietante y perturbador disfraz empleado ese fatídico día de septiembre del 69. Aquel día, a orillas del lago Berryessa, cerca de Napa, en California, Cecil y Brian disfrutaban de un picnic bajo la sombra de dos robles que, aislados del bosquecillo, crecían sobre una península, en este caso una parte de la orilla que sobresalía y se metía un poco en el lago. Era por la tarde y no había gente alrededor y la brisa inundaba de frescura la serenidad del paisaje. Sin embargo, en medio de toda esa paz, algo despertó una ligera inquietud en Cecil. A lo lejos, al otro lado del agua que rodeaba el lado derecho de la península, se veía una silueta que, pese a presentarse borrosa por la distancia, dejaba entrever que se trataba de un hombre corpulento de cabello castaño. De momento el hombre desapareció, metiéndose en un bosquecillo para poco después salir de dicho bosquecillo y empezar a caminar lentamente hacia ellos. Atemorizada, Cecil se había dado la vuelta y veía que la figura estaba cada vez más cerca y que su aspecto no era para nada tranquilizante, aunque eso sí, lo peor estaba aún por venir. Fue así que de pronto una ráfaga de viento le metió polvo en los ojos y ella perdió de vista al desconocido por un instante. Brian, que estaba relativamente calmado, ni siquiera se había preocupado por darse la vuelta a ver qué hacía el extraño, hasta que un ruido de hojas crujiendo le llamó la atención y entonces notó que el extraño se había parado detrás del otro roble, ubicado a unos 6 metros a la derecha de Cecil, quien tras breves instantes acabó con la tranquilidad a la que Brian había vuelto. Entonces Brian, mirando por el rabillo del ojo, vio a la izquierda una figura negra que los contemplaba completamente en silencio. En el breve lapso de tiempo que estuvo parado detrás del otro roble, el hombre corpulento se había puesto un traje que mostraba con claridad quién era y a qué había ido a aquel lugar, ya que su apariencia era la de un verdugo. Tenía una capucha ceremonial negra y cuadrada cosida por los lados y plana en la parte de arriba. La capucha, que en la parte de la cabeza apenas tenía aberturas para los ojos, la llevaba cubierta con unas gafas y en la boca apenas tenía una pequeña abertura. La capucha le bajaba por los hombros, no tenía mangas y le cubría el pecho con una pechera que sobre el negro de la tela tenía grabado en blanco un círculo tachado con una cruz griega, cuyas puntas sobresalían del círculo. Aparte, el hombre llevaba mangas largas atadas en las muñecas, pantalones metidos en las botas, una especie de cuchillo de 30 centímetros en el costado izquierdo, una pistolera con la tapa abierta en el costado derecho y por debajo de la cazadora se veían sobresalir puntas de varias cuerdas de plástico blanco. La figura tenía el brazo derecho extendido apuntando con una pistola de color azul metálico. Se aproximaba hacia ellos con suma lentitud, como diciéndoles así que escapar era imposible. Ya bien cerca de ellos, que hasta el momento no se habían movido por el miedo que los consumía, la figura misteriosa habló con una voz monocorde, que no era ni aguda ni grave, que denotaba tranquilidad y que parecía pertenecer a un hombre de entre 20 y 30 años. Brian le dio las llaves del coche y el poco dinero que tenía, ante lo cual el encapuchado se guardó el dinero, tiró las llaves y se guardó la pistola. Brian entonces le dijo que no tenía dinero y que no le seguirían y que si necesitaba ayuda lo podía seguir de otra forma, pero recuerda que el encapuchado le respondió algo así como que no tenía tiempo para negociaciones y que era un preso fugado de Deer Lodge, en Montana, que había matado a un guardia de la prisión y que tenía un coche robado y por supuesto nada que perder. Después, apuntando con el cuchillo, el encapuchado sacó una cuerda blanca y le ordenó a Cecil que atase a Brian, tras lo cual, una vez atado Brian, él ató a Cecil y apretó los nudos de Brian para cerciorarse de que éste no huyera. Estando atado, Brian le preguntó a Zodiac si el arma tenía balas, a lo que éste respondió abriendo la pistola y mostrándole que solo había una bala. Zodiac, tras ver la mirada sorprendida de aquellos dos jóvenes a los que había controlado con el temor a un arma que no tenía más que una miserable bala que bien podía haber fallado en caso de ser disparada, decidió apuñalarlos. Poniéndose por detrás de Brian, Zodiac se arrodilló y empezó a apuñalar la espalda, mientras Cecil observaba aterrorizada e impotente, con el rostro salpicado por la sangre de su chico. Cuando el asesino levantó el puñal para atacarla, Cecil reaccionó poniéndose boca arriba, pero el asesino le hundió con rapidez el puñal en el abdomen y luego se lo clavó en cada pecho, en la ingle y nuevamente en el abdomen y siguió así hasta completar su símbolo, el círculo tachado por la cruz con 24 puñaladas.
Ya satisfecho con su carnicería, Zodiac se paró, tiró el dinero y las llaves junto a los cuerpos de las víctimas, se alejó, caminando calmadamente de la escena del crimen, y después, cuando estaba en la carretera, se detuvo junto al auto de Bryan y grabó en la puerta del copiloto del coche su símbolo y debajo del símbolo el mensaje que veis en pantalla: Vallejo 1220 68 74 69, septiembre 27 69 630 Bike Knife. Hecho esto, el asesino desapareció. Entre tanto, Cecil, bañada en sangre, seguía viva y había recuperado la conciencia. Ambos pidieron socorro a gritos y después Bryan se dio la vuelta para morder las cuerdas resbalosas, obviamente, de tanta sangre que ataba las muñecas de Cecil. Con las manos libres, Cecil pudo desatarle las manos a Bryan y así ambos podrían moverse a gatas, aunque el hecho fue que estaban tan heridos que no tenían forma de hacer tal cosa, y si no hubiera sido porque un pescador chino y su hijo pasaron por ahí y los escucharon gritar, ambos hubiesen muerto. Al ver la escena, el pescador y su hijo pidieron ayuda y pronto llegaron dos barcas de los guardabosques, quienes a su vez llamaron a las ambulancias, aunque tardaron casi una hora en llegar, tiempo en el que las víctimas hablaron lo que pudieron sobre lo sucedido, ya que su estado era tan crítico que perdieron algunas veces el conocimiento, y Cecil, que era la que peor estaba, pedía con insistencia que le anestesiasen o le diesen algo para el dolor. Una vez que llegó la ambulancia, Cecil y Bryan fueron trasladados exitosamente al hospital, aunque una vez allí solo sobrevivió Bryan para contar los detalles, ya que Cecil estaba tan mal con esas 24 puñaladas que no pudo ser salvada ni con toda una noche de operaciones. Mientras sus víctimas agonizaban, Zodiac ya estaba bien lejos. Llamó a las 19:40 de la noche a la comisaría de Napa y dijo únicamente lo siguiente: quiero dar parte de un asesinato, no, de un doble asesinato. Se encuentran 3 kilómetros al norte del cuartel general del Bosque. Estaban en un Volkswagen Karmann Ghia blanco y soy yo el que lo ha hecho. El taxista Paul Lee Stein, de 29 años, fue asesinado por Zodiac el 11 de octubre de 1969. El taxista estaba en la parada de taxis cuando fue llamado para dirigirse a la 9ª Avenida. Era una noche bien iluminada, había algo de niebla y el tráfico avanzaba con lentitud a causa de la congestión. Fue que al pasar por el restaurante Pinecrest, un hombre robusto paró el taxi. El hombre entró, se sentó detrás y le pidió a Stein que lo llevara a la calle Washington y Maple, en el barrio residencial del Presidio Heights. En la calle Washington había varias mansiones a uno y otro lado. Ya en la intersección con Maple, el hombre le pidió a Stein que avanzara unos metros más, y Stein accedió para finalmente detenerse entre dos árboles, cerca de la esquina de las calles Washington y Sherry, delante de la casa número 3898 de la calle Washington. Una vez que se hubo detenido, el pasajero le puso a Stein una pistola en la mejilla derecha y le hizo un gancho en la garganta con el brazo izquierdo. Aterrado en los segundos previos al disparo, Stein intentó en vano librarse levantando la mano izquierda por encima de su hombro derecho. Sin demorar la ejecución, Zodiac le dio un tiro que le perforó crónicamente el cráneo, fragmentándoselo en 4 pedazos. Tras esto, Zodiac salió, entró de nuevo por la puerta del conductor, se puso la cabeza del taxista en el regazo mientras tomaba su cartera y le arrancaba un pedazo de camisa. Hecho esto, Zodiac huyó dejando el taxi en el lugar del crimen. Lo que Zodiac no sabía es que 3 jóvenes lo habían visto desde la ventana del segundo piso de la casa que estaba frente al taxi, al otro lado de la calle. A las 9:58 los jóvenes llamaron a la policía y hablaron de lo sucedido, describiendo al asesino como un hombre blanco de entre 25 y 30 años de edad, complexión robusta y el cabello cortado de cierta forma. El gran problema fue que por el nerviosismo que embargaba la comunicación, el operador de la policía anotó adulto negro en lugar de adulto blanco. Con increíble velocidad y tras la breve y nerviosa llamada, una patrulla policial que rondaba por el lugar apareció en Washington y Sherry a las 10 de la noche. Una vez ahí, la patrulla se detuvo cuando en medio de la oscuridad y la niebla de aquella húmeda noche vieron un hombre robusto que caminaba lentamente hacia Presidio.
Los patrulleros Donald Fox y Eric Zelms llamaron con un grito al desconocido y le preguntaron si había observado algo extraño o sospechoso, a lo que el hombre robusto respondió diciendo con toda seguridad que había visto a un hombre que, blandiendo una pistola, corría hacia el este por la calle Washington. Los patrulleros tenían en mente que el criminal al que buscaban era un adulto negro, tal y como erradamente había notado el operador cuando los jóvenes llamaron. Así pues, los patrulleros creyeron al hombre blanco y robusto de oscuras ropas y se fueron hacia el este por Washington. Nunca supieron que ese hombre era Zodiac, el asesino al que estaban buscando. Se sabe también que no lo llamaron para que se acercara al coche, que lo interrogaron breve y apuradamente y que no se fijaron en la sangre que, disimulada por la niebla de la noche y el color oscuro de su ropa, llevaba aquel hombre en su regazo. Después, cuando el personal llegó en torno a las 22:55 a la escena del crimen, se interrogó a los chicos y estos, ya más calmados, dejaron bien claro que el asesino no era de color negro, sino que era blanco. De ese modo, y tras que Donald Fox y Eric Zelms supieron que el hombre al que dejaron ir era el asesino, en la policía de San Francisco surgió una enorme obsesión por el llamado hombre corpulento. Justo el día siguiente al crimen del taxista, Zodiac envió al diario San Francisco Chronicle una carta que borraba toda duda en cuanto a si él mató o no al señor Paul Stine. Junto a la carta citada estaba un trozo de tela ensangrentada. Tras analizarlo, la policía confirmó que la sangre encontrada en el trozo de tela enviado era realmente sangre del taxista Paul Stine. Zodiac se mofaba de que los policías podrían haberle capturado aquella noche si no se hubiesen dedicado a comprobar quién hacía más ruido con sus coches y motos y hubiesen aparcado en silencio en la esquina de la calle y esperar a que él saliera de su escondite. Además, Zodiac amenazaba con hacer volcar un autobús escolar cuando los niños estuviesen dentro y luego matarlos uno por uno con un rifle de francotirador cuando los pequeños saliesen del vehículo. Esto obviamente disparó todas las alarmas entre policías y periodistas de San Francisco. Kathleen Jones afirmó que ella y su hija de 10 meses habían sido secuestradas por Zodiac huyendo cuando él se distrajo. Sin embargo, incoherencias de su testimonio y de otros testimonios han hecho dudar a la policía sobre el supuesto secuestro. Corría la noche de un 22 de marzo de 1970 y Kathleen Jones, con 8 meses de embarazo, iba en su coche junto a su hija de 10 meses. Kathleen iba camino a reunirse con su madre cuando de pronto en la carretera 132 de San Joaquín detuvo su coche después de que otro vehículo le hiciese detenerse para decirle que mirase la rueda de atrás porque ésta se tambaleaba y aquello era peligroso. El desconocido astutamente se ofreció para ajustarle los tornillos de la rueda cuando en realidad se los aflojó y luego se marchó. No pasó mucho tiempo antes de que la rueda de Kathleen se aflojara y entonces el sujeto, que lo había tramado todo y estaba cerca, volvió y se ofreció para llevarla a una estación de servicio. Ella accedió, abandonó su coche y se montó en el vehículo del desconocido, pero este, pese a que ya habían pasado por varias estaciones de servicio, no se había detenido en ninguna de ellas. Todo parecía sugerir que el sujeto la había secuestrado. El viaje con aquel extraño duró más de 3 horas llenas de silencios, según contó la señorita Kathleen. Sin embargo, en ciertos puntos del viaje, el conductor se detuvo en una intersección y entonces Kathleen pudo escapar con su hija, corriendo a través del campo hasta hallar a un hombre que las ayudó, llevándolas al departamento de policía local en Paterson. Allí en el departamento policial ella vio un cartel con un retrato robot de Zodiac. Al parecer la chica no había visto antes el supuesto rostro del asesino o en parte alguna, y en el momento en que lo vio se sorprendió porque, según dijo a los policías, ese era el hombre que había intentado secuestrarla horas antes. Tiempo después surgió una controversia que aún se mantiene en relación a si realmente Kathleen estuvo o no con Zodiac. Dicha controversia parte por discrepancias como esta. En primer lugar, algunos testigos afirman que el coche de Kathleen fue movido e incendiado, mientras que otros afirman que nunca fue movido.
En segundo lugar, Kathleen le dijo al periodista Paul Every que su secuestrador abandonó el coche para bajarse y buscarla a ella y a su bebé con una linterna, pero también Kathleen rindió 2 testimonios ante la policía y en cada uno de ellos afirmó que el sujeto no se bajó del vehículo en ningún momento a buscarla a ella y a su bebé. En todo caso, tiempo después, Zodiac envió una carta, que más adelante os la mostraremos, en la que se afirmaba que él era el que había estado ese 22 de marzo con Kathleen, pero pese a esto, y en parte porque era posible pensar que Zodiac estuviese mintiendo, las dudas persistieron, sobre todo a causa de las mencionadas inconsistencias sobre ciertos puntos de lo sucedido. Zodiac siguió comunicándose durante 1970 a través de tarjetas postales y cartas que mandaba la prensa. En una de esas cartas enviadas al San Francisco Chronicle y fechada el 28 de abril de 1970, Zodiac amenazó con poner una bomba en un autobús si el periódico no publicaba detalladamente sus escritos. Además expresó que quería ver que la gente comenzara a usar algunos agradables botones zodiacos con su símbolo. Pero el tiempo pasó y al parecer la gente no se tomó muy en serio al asesino, de modo que no usaron sus agradables botones zodiacos. Esto obviamente molestó bastante a Zodiac, por lo que el 26 de junio de 1970 envió otra carta al San Francisco Chronicle y Zodiac decía sentirse disgustado porque su petición de ver a la gente portando los botones con su símbolo no se había cumplido y que había prometido castigarles llevando a cabo el asesinato de escolares si no se llevaba a cabo su petición, pero que como las escuelas en verano estaban cerradas, había matado en su lugar a un hombre mientras estaba sentado en su coche en un aparcamiento. Lejos de obedecerle y usar sus bonitos botones, la gente de la bahía de San Francisco siguió apática ante el deseo vehemente que el asesino manifestaba por ver personas luciéndolo sus botones con el símbolo de un asesino. Por eso Zodiac envió otras cartas similares el 24 y el 26 de julio de 1970 respectivamente. El 27 de octubre de 1970, Zodiac envió otra carta al San Francisco Chronicle. En ella amenazaba de muerte al periodista Paul Every, quien trabajaba en el Chronicle y había estado publicando artículos en los cuales insultaba a Zodiac. Aquella carta fue el detonante del inicio del fin de la carrera de Paul Every. Fue así que el periodista se obsesionó con la idea de que en cualquier momento podría ser asesinado por Zodiac, por lo que iba a todas partes acompañado con una pistola y en la profundidad de su angustia empezó a beber en exceso, cosa esta que le llevó a fracasar profesionalmente. Tras sacar de juego a Every mediante la intimidante carta, Zodiac desapareció durante 3 años y pico. Su silencio fue absoluto. No cometió crimen alguno, no envió cartas, no hizo llamadas, no dio señales de vida alguna. Era un mutismo absoluto y calculado, y la policía sin pistas se sentía completamente frustrada.